Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien porque yo estoy fantástica. Y hoy, como ya saben, les traigo un vídeo que sé que a muchos de ustedes, mis queridos fans de las series turcas y por supuesto, de los cotilleos jugosos, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales, y que sinceramente a mí me tiene con el corazón latiendo a mil. ¿Están listos para el chisme más explosivo? Pues agárrense fuerte porque esto promete. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes, más queridas y más comentadas del firmamento turco. Y como si fuera poco, vamos a analizar a fondo un rumor que ha desatado la locura: Navidades juntos otra vez. ¡Guau! Solo de pensarlo. Ya sabemos y lo vivimos con intensidad, que la química entre ellos en la serie Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros era explosiva. Era de esas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor, que te enganchan a la historia y a los personajes de una manera increíble. Y como buenos cotillas y soñadores que somos, siempre estamos pendientes de si esa magia traspasó la pantalla, si ese amor ficticio se convirtió en realidad. ¿O no? Pero como siempre, antes de entrar en detalles, y para que no se pierdan nada de lo que se viene, quiero recordarles la importancia de suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que, como ustedes, adoran el buen chisme y las series turcas. Así no se les escapa ningún chismecito jugoso, ningún detalle relevante, ni ninguna actualización importante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Preparen sus palomitas, sus bebidas y sus sentidos porque esto promete. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, cuanto menos, fascinante e interesante. Ya lo saben, la serie Erkenci fue un auténtico fenómeno. Se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Los dos, Can y Demet, eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Sanemi Can, eran el centro de la historia, y la química que desprendían era palpable, era evidente, era arrolladora. Y claro, la gente, los fans, la prensa, los medios de comunicación, los sitios de chismes, todos querían saber si el romance de Sanemi Can, en la serie, también existía en la vida real. Todos querían saber si ese amor que veían en la pantalla era real, si esa conexión era auténtica. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. La maquinaria del cotilleo se puso en marcha. Imaginen la locura: fotos juntos en rodajes, miradas cómplices, risas compartidas, momentos de complicidad fuera del set, entrevistas donde se notaba cierta tensión y cierto coqueteo, todo alimentaba la fantasía. Todo era material para los fans, para los medios, para las redes sociales. Las redes sociales ardían con comentarios, con teorías, con deseos, y sobre todo con mucha expectativa. ¿Eran o no eran pareja? ¿Eran solo amigos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Estaban utilizando su química para generar más interés y más audiencia? Ay, las preguntas que nos hacíamos. Las especulaciones que corrían. Los debates que se generaban. Era un hervidero de información, de análisis, de deseos y de expectativas. Y claro, los dos, como buenos profesionales, siempre mantuvieron una postura muy diplomática. Nunca confirmaron abiertamente su relación, pero tampoco negaron rotundamente los rumores. Siempre se mantuvieron en un terreno ambiguo, en un terreno donde la duda y el misterio eran los protagonistas. ¡Qué inteligentes! ¡Qué astutos! Supieron manejar la situación a la perfección. Eso, por supuesto, alimentaba aún más la llama de la curiosidad. Eso hacía que el público se enganchara aún más a la historia, y a los personajes. Las revistas del corazón se llenaban de especulaciones, las portadas mostraban fotos suyas juntos, los titulares prometían exclusivas, los fans seguían creando fanfics, vídeos, edits y el misterio se mantenía intacto. El secreto estaba bien guardado, y eso generaba aún más interés. Luego, como suele suceder y como suele ser en el mundo del espectáculo, llegaron los proyectos individuales. La vida continúa y los actores y actrices deben seguir sus carreras, deben buscar nuevos retos, deben crecer profesionalmente.
Can Yaman, con su arrolladora personalidad, con su atractivo físico, con su talento innato, y con el éxito de Erkencikus a sus espaldas, empezó a conquistar el mundo. Empezó a recibir ofertas de trabajo de diferentes países, especialmente de Italia, donde su fama crecía a pasos agigantados. Proyectos en Italia, contratos millonarios, campañas publicitarias. Fama internacional. Can Yaman se convirtió en una estrella de alcance global, en un ídolo de masas, en un sex symbol. Y Demet, por su parte, también continuó cosechando éxitos en Turquía, con nuevas series, nuevos personajes, nuevas oportunidades, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas, respetadas y talentosas del momento. Demet Özdemir, con su carisma, con su belleza, con su capacidad para conectar con el público, se convirtió en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. La distancia, el tiempo, los nuevos proyectos, las nuevas experiencias, todo parecía indicar que aquella chispa, si alguna vez existió, se había apagado. La vida siguió su curso, cada uno por su lado, cada uno enfocado en su carrera, en su vida personal, en sus sueños. Parecía que el capítulo de Erkencikus había quedado atrás, que la historia de Sanem y Can, de Demet y Can, era cosa del pasado. Pero como todos sabemos, el amor, o al menos el cariño, la amistad, la conexión especial, a veces vuelve a resurgir de las cenizas. A veces las segundas oportunidades existen y el destino, o la casualidad, vuelve a cruzar los caminos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, los rumores de que podrían haber pasado las Navidades juntos. El tema que nos tiene a todos en vilo. El tema que ha revolucionado las redes sociales. ¿Cómo surgió esta posibilidad? ¿Cómo se originó este rumor? Bueno, como siempre, gracias a las redes sociales, a la magia de Internet, y a los fans más avispados, a los detectives de las redes sociales. Empezaron a circular fotos y vídeos que, según los expertos en cotilleos, según los analistas de las redes sociales, según los que saben, podrían indicar que Can Yaman y Demet Özdemir estaban compartiendo las fiestas navideñas en el mismo lugar, o al menos, en lugares muy cercanos. Las pistas, las señales, los indicios, fueron apareciendo poco a poco, y los fans, con su agudeza y su capacidad de observación, empezaron a conectar los puntos. ¿Dónde? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde pudieron haber pasado las Navidades juntos? Bueno, como siempre existen diferentes versiones, diferentes teorías y diferentes especulaciones. Algunos dicen que en Italia, donde Can ha estado trabajando en varios proyectos, disfrutando de su éxito internacional. Otros aseguran que en Turquía, en un lugar más íntimo, más privado, más alejado de los focos y de las miradas indiscretas. Y otros incluso sugieren que pudieron haber viajado a un tercer país, a un lugar neutral, para poder disfrutar de su compañía sin presiones ni especulaciones. Pero lo importante no es el dónde, sino el qué. Lo importante es la posibilidad, la hipótesis, la idea de que puedan haber estado juntos, compartiendo momentos especiales, reviviendo la magia de Erkencikus. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, no les voy a mentir, no tenemos pruebas irrefutables ni evidencias concluyentes. No tenemos fotos besándose apasionadamente, no tenemos declaraciones oficiales que confirmen su relación, ni nada por el estilo. No tenemos esas pruebas que nos darían la certeza absoluta de que están juntos. Pero sí tenemos pistas, pequeñas pistas, detalles sutiles, que han hecho saltar las alarmas, que han despertado la curiosidad y la expectativa de los fans. Pistas que, analizadas con detenimiento, podrían indicar una posible cercanía, una posible conexión. Por ejemplo, se ha rumoreado sobre la coincidencia de algunos objetos en sus publicaciones de redes sociales. ¿Un mismo libro? ¿Una misma decoración navideña? ¿Una misma vista desde una ventana? ¿Un mismo abrigo? ¿Una misma mascota? Los fans son expertos en detectar este tipo de detalles. Son verdaderos detectives analizando cada foto, cada vídeo, cada historia, cada gesto, increíble. No se les escapa nada. Cada detalle, cada coincidencia, es analizada minuciosamente y es utilizada para construir una teoría, para alimentar el rumor, para mantener viva la esperanza. Los fans, con su pasión y su dedicación, se convierten en los verdaderos protagonistas de esta historia. Además, han circulado rumores sobre amistades en común, personas del entorno de ambos actores, que podrían haber confirmado la situación. Amigos, familiares, compañeros de trabajo que supuestamente habrían dado pistas, comentarios o indirectas que sugieren que algo está pasando, que algo especial está ocurriendo entre Can y Demet.
Personas que de alguna manera habrían revelado información privilegiada, o que con sus acciones y sus palabras habrían alimentado el misterio. Estos rumores, aunque no estén confirmados, contribuyen a aumentar la expectativa y a generar aún más interés. Y por supuesto, la química. La química entre Khan y Demet, la magia que traspasó la pantalla. Aunque hayan pasado varios años desde el final de Erkencicus, los fans aseguran, y muchos lo han podido comprobar, que la química entre ellos sigue siendo innegable. Que cuando se ven, se miran, o se cruzan en algún evento, en alguna entrega de premios, en alguna fiesta, o en alguna grabación, se nota algo especial. Se nota esa conexión que solo tienen las personas que han compartido algo importante en su vida, esa chispa que solo se produce entre dos personas que se entienden, que se atraen, que se complementan. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos? Sinceramente, no lo sé. Es una pregunta que nos hacemos todos, que nos atormenta, que nos llena de ilusión. Es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que sí sé y lo que sí siento es que la idea es tentadora, es emocionante, es ilusionante. Para los fans de Erkencicus, para los que soñamos con el amor y con los finales felices, sería como un sueño hecho realidad. Ver a Sanem Khan, a Demet y a Khan, juntos en la vida real, sería épico. Sería el cierre perfecto de una historia que nos cautivó a todos. Sería la confirmación de que el amor, a veces, puede superar la ficción y convertirse en realidad. Pero también hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es complicado. Las agendas son apretadas, los viajes son constantes, la distancia es un factor importante y las relaciones pueden ser difíciles de mantener, especialmente cuando se está expuesto a la fama, a los focos y a la presión mediática. Y aunque la química sea innegable, aunque la conexión sea evidente, eso no siempre garantiza que una relación funcione, que perdure en el tiempo y que supere los obstáculos. La vida a veces nos depara sorpresas y el amor, a veces, es impredecible. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda especular, soñar y esperar. Esperar a que ellos, Khan y Demet, decidan confirmar o desmentir los rumores. Esperar a que nos den alguna pista, algún indicio, alguna señal que nos revele la verdad. Esperar a que nos sorprendan con alguna noticia, con alguna foto, con alguna declaración. Esperar, sobre todo, a que sean felices, sea con quien sea como sea. Porque al final, lo importante es que cada uno encuentre la felicidad, que cada uno pueda disfrutar de la vida, y que cada uno pueda realizar sus sueños. Y si esa felicidad incluye estar juntos, si esa felicidad incluye compartir sus vidas, si esa felicidad incluye amarse, pues genial. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Y si no, si cada uno decide seguir su camino por separado, si cada uno decide tomar rumbos diferentes, si cada uno decide buscar la felicidad por otro lado, pues también. También es válido, también es respetable y también es comprensible. Lo importante es que ambos sigan brillando, que sigan triunfando en sus carreras, que sigan siendo felices, y que nos sigan regalando momentos inolvidables, ya sea en la pantalla o en la vida real. En este punto quiero hacer una pequeña reflexión. A veces, como fans, como seguidores, nos obsesionamos con las parejas de ficción. Queremos que se hagan realidad, queremos que vivan un cuento de hadas, queremos que su amor trascienda la pantalla. Y está bien, es normal. Es la magia del entretenimiento, es la magia del amor, es la magia de la fantasía. Es humano sentir eso. Pero también tenemos que recordar que son personas reales, con sus propios sentimientos, con sus propias vidas, con sus propias decisiones, con sus propios miedos, con sus propios anhelos. Y debemos respetar sus decisiones, su privacidad y su libertad. Debemos respetar sus tiempos, sus espacios y sus elecciones. Por eso les invito a seguir disfrutando del trabajo de Khan y Demet, a seguir admirando su talento, su carisma, su belleza. A seguir disfrutando de sus series, de sus películas, de sus proyectos. A seguir soñando con sus personajes, a seguir imaginando sus vidas. Pero sobre todo a respetar su vida privada, a dejar que sean ellos quienes decidan qué hacer con sus vidas, y a apoyarlos en sus decisiones, sean cuales sean. A dejar que vivan su vida como ellos quieran, sin presiones, sin juicios y sin expectativas. Ahora, volviendo al tema de las Navidades, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que Khan y Demet estuvieron juntos? ¿Tienen alguna pista que hayan detectado? ¿Son fans de la pareja? ¿Qué opinan sobre los rumores? ¿Qué esperan que suceda?
Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Todo es bienvenido. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan sobre este tema. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen otra perspectiva, o si simplemente quieren compartir sus emociones. Y para que no se pierdan nada, no olviden dejar un me gusta al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo, si les hizo soñar. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman las series turcas y los chismes jugosos. Y por supuesto suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y síganme en mis redes sociales. Así no se pierden ningún chismecito, ninguna novedad, ni ninguna noticia importante. Y estén atentos porque pronto vendrán más. Vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este rato conmigo, por su apoyo, por su cariño. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que la magia de las series turcas y de los chismes siga viva.